Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos mis queridos soldados y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Este va a ser el último programa de este año 2023, en el que comenzamos el podcast al que poco a poco han ido sumándose más y más soldados, dispuestos a disfrutar de las historias que desde aquí os contamos. La verdad es que no podemos estar más contentos por ello, ya que sois prácticamente 1 millar de personas los que os habéis suscrito al podcast para sumergiros en esas historias que tanto nos apasionan semana a semana. Por todo ello, muchas gracias por vuestro interés y si disfrutáis del podcast, os queremos pedir que os hagáis mecenas dándole al botón azul de apoyar en iVoox, que por la pequeña cantidad de 1,49 € al mes, no solo nos ayudáis a seguir mejorando, sino que también tenéis acceso inmediato a todos los episodios de nuestro programa hermano Espacio en Rojo, cargados de muchos temas interesantes. En el programa de hoy, justo antes del par de programas especiales que estamos preparando para Año Nuevo, continuaremos como es habitual con otra historia de unos de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. Deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein, herein. Hand in Hand, nie mehr Siete vírgenes sagradas, sepultadas una al lado de la otra. Las menos dignas están dispersas. El marcador es ustedes 1, el otro equipo 48. Las enigmáticas palabras de Robert Brown, un asesino convicto que cumplía condena por el asesinato de una menor, resonaron con fuerza en la cabeza del sheriff del condado. ¿Qué pretendía decirle con este críptico mensaje? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Durante los siguientes años, un nutrido grupo de investigadores se dedicó a mantener conversaciones con el criminal para resolver el enigma. Con el tiempo, descubrieron que se enfrentaban a un peligroso asesino en serie, que jamás tuvo reparo alguno en matar a hombres, mujeres o niños. Su modus operandi lo hizo indetectable. Tan solo un mapa, señalado con un reguero de cadáveres, podía llevar a los agentes hasta sus restos. Sin embargo, no todos los expertos creyeron aquella espontánea confesión. ¿Podría estar mintiendo? Robert Charles Brown nació el 31 de octubre de 1952 en Coushatta, Luisiana, en una familia numerosa, muy querida por los lugareños y dueña de una granja lechera. Con los años, Ronald, el padre de nuestro protagonista, trabajó como ayudante del sheriff de Red River.
Son muchos los que recuerdan al pequeño Robert como un niño inteligente y estudioso, aunque con un carácter un tanto introvertido, solitario y cascarrabias. Tras abandonar el instituto, el muchacho decidió alistarse al ejército y servir en Vietnam y Corea del Sur, pero su adicción a las drogas provocó su inmediata expulsión. A finales de los años 70 y tras regresar a Luisiana, Robert trabajó como repartidor en diferentes estados y también como empleado de un estanco. Se casó 6 veces y tuvo un hijo con su segunda esposa, una mujer vietnamita a la que conoció en su época militar. En la mitad de los casos, el criminal llegó a mostrarse física y verbalmente violento y agresivo con sus mujeres, hasta el punto de perder los papeles y mostrar su lado más misógino. Robert odiaba a las mujeres, una conclusión a la que llegaron 3 de sus 6 esposas. En cuanto a los antecedentes penales previos a sus 2 condenas por asesinato en primer grado, Robert fue sentenciado 3 veces por robo de vehículos, además de por múltiples cargos por allanamiento de morada, drogas, incendios provocados y maltrato animal. Sin embargo, apenas llegó, pasó un año entre rejas. Entre 1987 y 1995, Robert perpetró casi una 50 de crímenes, aunque por el momento solo han podido corroborarse los perpetrados en un lapso de tiempo de 5 años, de 1987 a 1991. Según el testimonio del homicida, su carrera criminal dio comienzo en 1970. Mató a un soldado durante una pelea en un bar de Corea del Sur. A partir de entonces, no dudó en arrebatar la vida de hombres, mujeres y niños, aunque su predilección siempre fue el sexo femenino debido a su ferviente misoginia. Las mujeres son infieles, joden mucho, engañan y no tienen el más alto valor moral. Engañan y son abusadoras, llegó a afirmar ante los investigadores en una ocasión. Cabe destacar que ninguno de aquellos crímenes fue planeado, sino que obedecían más bien a oportunidades que se le presentaban y que tenía que aprovechar. Simplemente estaba disgustado con la persona y en parte era solo confrontación, aseguraba para justificar su posible motivación. Tampoco tenía predilección por el lugar donde secuestrar y matar a sus víctimas. Podía ser en cualquier sitio público, desde moteles hasta tiendas de comestibles. Lo mismo ocurría con el método elegido para perpetrar el crimen, desde disparos, apuñalamientos con picahielos y destornilladores, estrangulaciones, lanzamiento al vacío, hasta envenenamientos con productos químicos. Una vez que la víctima yacía muerta, Robert pasaba a desmembrar su cuerpo y abandonar los restos en lugares remotos, ríos, lagos y zanjas pasando por acantilados,
el mismísimo desierto o cubos de basura en cualquier ciudad de paso. A esto se sumaba que ante el inexistente vínculo entre víctima y victimario, las autoridades veían imposible darle caza. Así es como Robert campó a sus anchas durante décadas, sintiéndose absolutamente impune. Según los expertos que analizaron su caso, es ahí donde radica su peligrosidad. A veces los asesinos no replican las cosas de un crimen a otro. Eso hace que sea difícil para la policía, escribía el policía y detective Robert Keppel, conocido por sus contribuciones a las investigaciones de los asesinos Ted Bundy y Gary Ridgway. La tarde del 17 de septiembre de 1991, Robert irrumpió en la casa de los Church, donde Heather, de 13 años, se encontraba cuidando de su hermano pequeño, Seig, de 5. Según parece, la intención del homicida era el robo, pero al no encontrarse con la casa vacía, se enfureció y arremetió contra la adolescente, matándola de un fuerte golpe en la cabeza. A continuación, se llevó el cuerpo en su camioneta y lo abandonó a unos 50 kilómetros en un sendero del área recreativa de Rampant Range. Los siguientes 2 años, la familia Church y la policía buscaron desesperadamente a la pequeña ante lo que parecía un caso de desesperación inquietante. La única pista, 3 huellas dactilares de un individuo desconocido en el alféizar de la ventana. Nadie sabía de quién se trataba. El primer cotejo no dio resultado. Transcurrido un tiempo, el 16 de septiembre de 1993, un campista informó de la presencia de un cráneo humano en la zona de Rampant Range Road. Tras los pertinentes análisis, se confirmó que se trataba de Heather y se procedió a realizarle la autopsia. Los forenses dictaminaron como causa de la muerte un traumatismo contundente y se abrió una investigación por homicidio. Ante este nuevo resultado, el grupo de investigación envió nuevamente las huellas dactilares de origen desconocido al sistema del FBI y el CBI, la Oficina de Investigación de California. Tampoco tuvieron un resultado positivo. Finalmente, fue el capitán de la oficina del sheriff del condado de El Paso quien en 1995 decidió enviar las improntas a los otros 92 sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares que hay por todo el país, además de a los depósitos de huellas dactilares de cada uno de los estados de la Unión. Era la única forma de saber si quien estuvo en la casa de los Church había fichado o tenía antecedentes penales. El 24 de marzo de ese mismo año ocurrió el milagro. Se notificó que las huellas dactilares recuperadas en la escena del crimen en la casa de los Church coincidían con las de un convicto, Robert Brown, de 42 años, que vivía a menos de 1 kilómetro de la niña asesinada. Ya tenían a su hombre.
Varios investigadores acudieron al domicilio de Robert para tomarle declaración. Durante el interrogatorio, el asesino negó cualquier vínculo con Heather o con la casa de los Church y mantuvo su inocencia. Ni siquiera dio su brazo a torcer cuando le mostraron el informe de sus huellas dactilares. Pero las pruebas eran claras y los agentes procedieron a su detención por el asesinato en primer grado de Heather. Era el 18 de marzo de 1995. Dos meses más tarde, el 25 de mayo, Robert aceptó un acuerdo con la Fiscalía para librarse de la pena de muerte. Así, el asesino se declaró culpable del asesinato de Heather Church y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 20 de marzo del 2000, Robert decidió confesar el resto de crímenes. Lo hizo mediante una carta críptica dirigida al sheriff del condado del Paso, donde hablaba de 48 asesinatos. A partir de entonces, comenzó una relación epistolar entre el asesino y los investigadores. El criminal enumeraba los lugares, víctimas y fechas en las que cometió cada asesinato. Incluso dibujó un mapa con el reguero de víctimas que había dejado en Luisiana, Arkansas y Texas. Los agentes corroboraron 7 asesinatos más, y Robert aceptó otro acuerdo de culpabilidad por el asesinato de una segunda víctima, Rocío Sperry, de 15 años, desaparecida el 10 de noviembre de 1987 en Colorado Springs, y cuyo cuerpo jamás fue recuperado. Nunca se escapó ninguno. Nunca se dio la oportunidad. Si vas a hacerlo, hazlo. Contó desde la cárcel. Sin embargo, Robert nunca terminó de aportar los datos suficientes para encontrar los restos de esas supuestas víctimas. De ahí que los investigadores del caso y algunos expertos en perfilación criminal consideren que todo sea producto de una invención para sentirse protagonista. Probablemente, sin duda, el tipo asesinó a mucha gente, pero los números son solo para fines mediáticos. Este tipo ha mentido, engañado y robado toda su vida, y no hay indicios de que vaya a contarte toda la verdad sobre todas sus víctimas, suscribió Keppel en una entrevista. En la actualidad, Robert Brown permanece en el centro correccional de Limon, en Colorado, mientras su familia, principalmente uno de sus hermanos mayores, agente de policía, al igual que su padre, se pregunta cómo no se dio cuenta de que el Benjamín de la casa se había convertido en un despiadado asesino en serie. Estamos conmocionados. No podemos entenderlo de ninguna manera. Nos educaron bien. Nuestros padres eran grandes padres. Conocemos la diferencia entre el bien y el mal, y eso nos enseñaron, declaró Raymond Brown en una entrevista. Pero algunas veces, como esta, ni siquiera eso es suficiente para evitar que el instinto criminal salga a la luz.
Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha sentido fascinada por los fenómenos inexplicables y los objetos voladores no identificados. Sin embargo, los que pocos conocen es que los ovnis también han sido objeto de avistamientos bajo tierra, añadiendo un nivel adicional de misterio y maravilla a este enigma. La noción de encuentros con seres de otros mundos que emergen de las profundidades de la Tierra no es un concepto nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad se han registrado incidentes y leyendas que sugieren interacciones con seres que provienen de las entrañas de nuestro planeta. En la antigua Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que supuestamente descendían desde el cielo y emergían de la Tierra. En el antiguo Egipto existen mitos y leyendas que insinúan la existencia de cámaras subterráneas misteriosas conectadas con otros reinos. Estos relatos ancestrales alimentan la creencia en civilizaciones avanzadas que podrían vivir en las profundidades de la Tierra. La existencia de los ovnis bajo tierra ha dado lugar a una serie de teorías y explicaciones, algunas más asombrosas que otras. Estas ideas ofrecen perspectivas diversas sobre la posible naturaleza de estos encuentros subterráneos. Una de las teorías más intrigantes sugiere que existen civilizaciones avanzadas que residen en las profundidades de nuestro planeta. Estas sociedades subterráneas se cree que poseen tecnologías y conocimientos muy superiores a los nuestros. Los ovnis bajo tierra podrían ser vehículos utilizados por estos seres para explorar nuestro mundo o interactuar con nuestra civilización. Esta teoría plantea cuestiones emocionantes acerca de la posibilidad de coexistencia de múltiples civilizaciones en nuestro propio planeta, cada una con su propia perspectiva del mundo y su relación con la humanidad. Otra teoría sugiere que los ovnis bajo tierra podrían ser indicativos de la presencia de bases extraterrestres secretas en nuestro planeta. Según esta idea, algunas de estas bases estarían ubicadas en las profundidades subterráneas, lejos de la vista y la detención de los humanos. Estas bases servirían como puntos de partida para las incursiones de seres extraterrestres en nuestro mundo. Esta teoría plantea preguntas intrigantes acerca de sus objetivos, su relación con la humanidad y la razón detrás de su clandestinidad.
A pesar de las teorías más extravagantes, no podemos descartar la posibilidad de que algunos avistamientos de ovnis bajo tierra tengan explicaciones naturales desconocidas. Algunos científicos sugieren que podrían ser causados por fenómenos geológicos, como la liberación de gases subterráneos o reacciones químicas inusuales. Estos eventos podrían dar lugar a luces y objetos voladores que parecen inexplicables. Sin embargo, es importante destacar que esta explicación no aborda todos los informes detallados de encuentros con naves y seres extraterrestres bajo tierra, lo que sigue siendo un desafío para la ciencia convencional. Uno de los mayores desafíos en la investigación de los ovnis bajo tierra es la falta de evidencia concreta y verificable. A que abundan los testimonios de testigos presenciales y las fotografías intrigantes, la comunidad científica sigue siendo escéptica. La dificultad para investigar estos encuentros en entornos subterráneos y la falta de pruebas físicas sólidas hacen que la búsqueda de respuestas sea aún más compleja. Sin embargo, la persistencia de los informes de ovnis bajo tierra nos impulsa a seguir explorando este misterio y a buscar la verdad detrás de estos relatos enigmáticos. Los ovnis bajo tierra representan un enigma que ha intrigado a la humanidad durante generaciones. ¿Estamos siendo visitados por seres de las profundidades de la Tierra o por civilizaciones de otros mundos que han establecido sus bases en nuestro planeta? La respuesta sigue siendo esquiva y desafiante. Hasta que se realicen investigaciones más profundas y se obtengan pruebas tangibles, los ovnis bajo tierra permanecerán en el reino de lo desconocido, desafiando nuestra imaginación y curiosidad. La exploración y el estudio de estos fenómenos nos ayudarán a comprender mejor nuestro mundo y nuestra posición en el vasto y misterioso universo que nos rodea. Los ovnis bajo tierra nos recuerdan que la realidad es mucho más amplia y sorprendente de lo que podríamos haber imaginado. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades de la Tierra? Solo el tiempo y la investigación lo revelarán, dejando nuestra imaginación abierta a un mundo lleno de posibilidades aún por descubrir. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por vuestras escuchas y ya sabéis que os estaría muy agradecido si me dejarais en el cajón de comentarios de iVoox cuál ha sido vuestra impresión. En esta ocasión he escogido una canción de Rammstein que me parece haber utilizado en algún programa. La canción se titula Angst, que significa miedo. En la canción se hace referencia a un schwarzer Mann, que la traducción literal sería hombre de negro, pero yo creo
que hace más bien referencia a una especie de hombre del saco que existe en la cultura popular de Alemania. En la canción se describe cómo desde tiempos antiguos se ha transmitido el miedo a esta figura, que supuestamente castiga a aquellos que desobedecen. El miedo se ha arraigado en la sociedad y ha generado una sensación generalizada de peligro y desconfianza hacia los extraños. Esta actitud ha llevado a la gente a mantenerse alerta y a cerrar puertas y ventanas por temor a lo desconocido. La canción critica este estado de temor constante, cuestionando la validez de estas creencias y señalando cómo el miedo ha llevado a la paranoia y a situaciones de histeria colectiva. Además, hace hincapié en cómo estas ideas infundidas generan divisiones y propagan la desconfianza en lugar de fomentar la comprensión y la solidaridad. De nuevo, muchas gracias por vuestras escuchas y a los mecenas les espero dentro de un ratito en Espacio en Rojo con 4 temas calentitos. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene en un programa especial de Año Nuevo del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, felices fiestas, disfrutad de la semana y recordad que el hombre de negro o el hombre del saco al que se refiere en Rammstein es alguien poderoso que nos vigila constantemente. Chao.